Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Ya vamos a comenzar en unos minutos. A ver, esperaremos a que ingresen todo el resto de los compañeros, ¿ya? Está de inicio, creo que soy el único ahorita. Sí, sí. Vamos a esperar entonces. Está de inicio, gracias.
¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Espero que todos estén bien y estemos pasando sin novedad esta situación de la pandemia, ¿no? Que realmente nos está acongojando demasiado por la situación que estamos atravesando. Pero bueno, vamos a ver y vamos a terminar más bien de ver lo que es el tema, bueno, el tema en el que nos hemos quedado desde la anterior clase y le hemos estado buscando el análisis necesario para que puedan ustedes entender cada una de esas jurisdicciones que nosotros habíamos hablado y además de poder llegar a hablar de lo que es el Consejo de la Magistratura a partir de nuestro artículo 193 de la Constitución Política del Estado y 164 de la Ley 025. La importancia que tiene el Consejo dentro de la tuición disciplinaria, los principios que le van a dar y que le otorgan a lo que es, podríamos verlo como la jurisdicción ordinaria, obviamente, donde está el órgano judicial, y esas atribuciones que se tienen que dar y se dan a cada una de estas instituciones, ¿no? Nos hemos quedado en la anterior clase, creo, no sé si alguien me puede hacer recuerdo, estábamos viendo el régimen disciplinario. ¿Quién se acuerda dónde estábamos en la anterior clase? A ver, compañeros. Nadie. ¿Quién levanta la mano? Solo ingresan, compañeros. A ver, Alex, que siempre está temprano, creo, en nuestra clase, a ver. Ninguno. Ayer era el partido, ¿no? O hay hoy un partido, creo que todos están atentos a otra situación. Otras gestiones deben estar realizando, ¿no? A ver, Alex. Si es que estás por ahí. ¿Dónde nos hemos quedado en la anterior clase? Bueno, la anterior clase no asistí y Ah, la última vez que estuve, jurisdicción ordinaria, la última clase que estuve. no me digas, mira Alex, yo estoy más bien aquí alabándolo, diciendo que siempre está temprano en las clases. Pero bueno, no importa. Estábamos, por si acaso, para todos, compañeros, para que podamos dar continuidad a lo que estábamos viendo y vamos a repasar desde esa parte, dentro de la importancia que tenemos que nosotros tener respecto a lo que es el Consejo de la Magistratura, como nosotros lo estamos viendo acá en nuestro artículo 193 de la Constitución, la importancia que tiene este órgano, perdón, esta instancia podemos referirle al Consejo, que rige a partir de lo que ellos han denominado como el régimen disciplinario, este régimen que se tiene que aplicar a lo que es la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y cualquier tipo de jurisdicción especializada que pudiese existir. Además de tener un control de fiscalización administrativo y financiero de lo que es el órgano judicial. De forma administrativa se rige, ¿no? Repasando un poquito. Pero de forma importante tal vez para nosotros como abogados, ustedes como futuros abogados, compañeros, y por eso están estudiando, tenemos que ver las responsabilidades que tiene el Consejo de la Magistratura, responsabilidades que se tienen que dar a partir de lo que es este régimen disciplinario. Recuerdo que teníamos un ejemplo, vamos a verlas, estábamos viendo los tipos, los tipos de faltas disciplinarias que existen dentro de lo que es el régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura.
rigen la conducta de los funcionarios que son parte del tribunal, del órgano, o podemos ver la jurisdicción del órgano judicial, de la institución, o en todo caso las funciones que tiene el órgano judicial las va a venir a regular, ¿no? Había un... A ver, había un ejemplo que quería darles dentro de lo que nosotros estamos abarcando, y les voy a compartir en este momento nuestra pantalla para poder ver la ley 025. Dentro de lo que son las faltas disciplinarias, ¿no? Obviamente. A ver. Hay una denuncia, la estoy buscando, compañeros, a ver. Había una denuncia que les he comentado, ¿no? Doctor, ¿podría ser lo que estábamos escuchando en las noticias de esa violación que dejaron libre a ese hombre y todo eso, o nada que ver? Podría llegar a ingresar dentro de lo que es al régimen disciplinario, pero siempre y cuando hubiese existido algún tipo de negligencia o algo, más que todo tendría que basarse en una auditoría, ¿no es cierto? Y el inicio de un proceso, tal vez por incumplimiento, por algún tipo de situación que no necesariamente pudiese llegar a ser disciplinaria, sino más bien pudiese llegar a configurar un delito. No encuentro el video, compañeros, no estoy pudiendo ver ni encontrar, se me ha ido a poderlo encontrar previamente a nuestra clase. Pero ese video que ya les iba refiriendo ya en anteriores clases, se desarrollaba en el órgano departamental de justicia, en nuestro, a ver, acá, en el tribunal, perdón, en el Tribunal Departamental de Justicia de aquí, en nuestra ciudad de Cochabamba, donde existían funcionarios que en estado inconvenientes habían hecho presentes para poder ejercer sus funciones, ¿no es cierto? Y eso habían sido denunciados al Consejo de la Magistratura, que existe dentro de nuestro departamento, que existe uno nacional, obviamente, que nosotros hemos estado viendo respecto a este tema, pero que sin embargo dentro del departamento tiene la atribución de poder pasar o iniciar un procedimiento en contra de ese funcionario. Ahora, si evidentemente pudiese existir una denuncia respecto a la arbitrariedad, al incumplimiento de los parámetros iniciales que se pueden dar dentro de lo que es la ley 025, como el principio, existen varios principios que nosotros hemos analizado, y entre estos principios, ahorita vamos a volver al 186, estamos por si acaso, compañeros, ¿no? De las faltas disciplinarias, vamos a ver las faltas leves, que ya las hemos visto en la anterior clase, por si acaso. Vamos a terminar el día de hoy con esto para pasar a un siguiente tema. Esos principios que establecen la ley 025, ¿no es cierto? Que son los principios por ejemplo, de imparcialidad de manera fundamental, vamos a enunciar algunos de los que vienen a regir los principios del órgano judicial, en los cuales se tiene que basar también todos los funcionarios, y entre estos están los jueces y tribunales, ¿no? Principios de imparcialidad, de idoneidad, además, al momento de poder ejercer el cargo. Este principio, el inciso 6, que nos refiere además a los principios ético-morales,
respecto a la sociedad plural y los valores que tiene el Estado plurinacional, esos valores que están plasmados en la Constitución, ¿no? Entre otros que además están mencionados acá, que puede que la autoridad judicial, ¿no?, sí evidentemente hubiese cometido algún tipo de arbitrariedad respecto a la decisión que hubiese tomado. Pudiese iniciarse el proceso disciplinario, pero yo pienso que más van a ser el inicio de ese proceso respecto a una auditoría que pudiese llegar a darse respecto a, obviamente, sobre el procedimiento que ese juez hubiese utilizado. Pero vamos a ver a profundidad, a ver qué nos dicen las faltas disciplinarias, y con esto vamos a culminar lo que es este tema del Consejo de la Magistratura. Ya las hemos visto, ¿no? Existen faltas leves, graves y gravísimas. Las gravísimas ya saben que nos van a llevar a la destitución de ese funcionario. En primera instancia, las leves ya las hemos leído: ausencia injustificada, maltrato reiterado a sujetos procesales. Y como les iba diciendo, ¿no?, en la anterior clase, esta situación se sale de las manos de todos los funcionarios. ¿Por qué? A veces nosotros mismos como litigantes, como abogados litigantes o como partes dentro de un proceso, sentimos que hemos sufrido algún tipo de maltrato por parte de los funcionarios. Desgraciadamente, la función pública está basada en este tipo de situaciones y existe siempre ese riesgo de que puedan llegar a denunciar por situaciones que tal vez no han sido o que son malinterpretadas respecto a lo que sería un maltrato. Pero ese maltrato no tiene que nacer solo a las personas, a los litigantes o a los abogados o a las partes, ¿no es cierto?, sino a los servidores mismos que forman parte de cada uno de estos juzgados. Puede ser al oficial, ¿no?, al auxiliar, al secretario, o de los oficiales o secretarios auxiliares al mismo juez, en base a informes que tengan que remitirse al Consejo, para que de esa manera pueda determinarse si ha existido algún tipo de maltrato. Y ha habido un caso, ¿no? Y hay casos, y bueno, desde siempre va a haber casos dentro del órgano judicial, perdón, dentro del tribunal departamental de la ciudad de Cochabamba y todo el resto de los tribunales, obviamente. Sería insulso que no exista ningún tipo de malinterpretación o que algo que hubiese existido entre los mismos funcionarios. Entonces siempre están sujetos a este tipo de faltas disciplinarias que de cierta manera afectan, ¿no?, el desarrollo de su carrera judicial, como ellos mismos llaman. ¿Por qué carrera judicial, compañeros? Porque generalmente ellos optan, ¿no?, por estar desde amanuenses, oficial de diligencias, auxiliar, subiendo secretario, juez, ¿no? Entonces se van, incluso algunos han llegado a vocales, obviamente. Es una carrera que prácticamente ingresan, a la cual ellos ingresan. Hay una escuela de jueces, sí, evidentemente, en la ciudad de Sucre, y ustedes tal vez están en el Facebook, lo tienen, le dando like a la página de la escuela de jueces, que es una página además en la cual nosotros podemos, como abogados, como personas naturales, terceros interesados, además ingresar a esa página y actualizarse, ¿no?, con los cursos que ellos dan, o a fin de cuentas con la documentación que suben a la plataforma, a las diversas plataformas digitales. Ustedes han debido ver en Derecho Informático, seguramente, no sé si lo han avanzado ya, Derecho Informático han debido ver ya esos aspectos sobre las plataformas, la regulación de plataformas virtuales, además de la introducción de la normativa, los sistemas que utilizan el órgano judicial, Tribunal Constitucional, para la revisión de documentación. Díganos, Lidia. Doctor, justamente estamos nosotros llevando este semestre igual el Derecho Informático, pero yo tengo mis serias dudas porque el doctor, es que en realidad no hay una ley, o sea, un código o algo que norme específicamente al derecho informático, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos el Código Penal, tenemos el Código Civil, tenemos el de familia, tenemos la Constitución Política del Estado, que es la madre de todas, pero no hay algo específico en eso de informática. Y mi duda era, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace el castigo cuando no sabes cuál es la persona que ha cometido el delito informático? Porque no siempre vas a saber, ¿verdad?
no siempre vas a llegar a la persona que ha cometido el delito. Entonces, efectivamente, la Constitución Política del Estado, nos explicaba el doctor, se encarga de regir este tipo de, como que dar las órdenes para este tipo de delitos, ¿verdad? Dar las sanciones y todo lo demás, pero no hay algo específico, no hay algo que te diga esto va a pasar o aquello, porque como en la informática es un mundo que no sabes de dónde algunas veces va a terminar la cosa o quién ha empezado el problema, ¿verdad? Claro. Esa es una duda que me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Qué tanto estamos preparados para el tema del derecho informático? Bueno, el derecho informático es importante, ¿no es cierto? Y sí, existen recursos constitucionales como han sido denominados el habeas data, que tal vez ustedes, no recuerdo qué otro nombre toma actualmente, es un recurso constitucional respecto a la divulgación de datos que pueden haber sido tomados de un sistema. Y sí existe delito penal sobre este tema, que es demasiado interesante. ¿Quién es su docente de Derecho Informático, compañeros, por si acaso? ¿Qué se llama? ¿No saben qué se llama su docente de informático? Sí, es Abel Suazo, doctor, es el que era abogado de la gobernación, si no me equivoco. Ay, sí, doctor Abel Suazo. Ya, a ver, ¿saben qué? El delito se configura, no recuerdo el artículo. Existe un artículo, artículos les digo, ni siquiera un artículo, son varios artículos específicos sobre lo que son los delitos informáticos. Entonces, ese extremo, compañeros, sí está regulado por la Constitución, evidentemente, y al mismo tiempo está normado, ha nacido una ley, que es la ley penal, respecto a la cual nos va a dar los parámetros para poder procesar esos aspectos. Entonces, hay recursos constitucionales, sí, que se pueden plantear, ¿no?, en derecho informático, pero más que todo yo me iba en este aspecto. Ahorita vamos a hablar un poquito, y es interesante el derecho informático, ¿no?, porque alguna vez ha existido alguna violación respecto a datos de identidad y otro tipo de datos que se pueden dar dentro del derecho informático. Pero no estoy recordando bien cuál es de tantos datos yo también, ¿no?, de tanta normativa que nosotros analizamos. Y sí, les puedo tal vez pasar, no sé con qué texto están, compañeros, de qué autor. En informática no tenemos ningún texto, teníamos un dossier que nos ha dado el doctor Abel, Ya, que es de su propia invención, producción. ¿se dice? Exacto, de su propia producción, pero realmente no lo estamos usando, doctor. Estamos usando las diapositivas, creo que él pone. Ya, les voy a pasar miren, yo tengo un texto digital, ya, compañeros, no quiero intervenir en la materia del doctor Suazo, doctor Abel Suazo. No quiero intervenir, pero sin embargo les voy a pasar un texto con el cual, obviamente, no, lo he leído, me ha parecido muy interesante. Es de un abogado, no me acuerdo si se llama Machaca o Menchaca, ustedes han debido ver, es un texto demasiado bueno. ¿Saben qué? ¿Para qué? Compañeros, yo pienso que es el texto más completo que puede existir en derecho informático. Y esto extraoficialmente, ¿no? Cuidado, estén ahí de que el docente de constitucional nos ha pasado. Yo tengo textos de todo, compañeros. Tengo textos digitales, tengo textos físicos en la oficina. Compendios normativos, obviamente, que nos sirven. Han debido ver lo que son los contratos informáticos. Alguna vez para alguna empresa sí he tenido que ver y me pasan contratos con personal para la creación de software. O sea que estoy sobre esto y por eso mismo he tenido que, de cierta forma, conseguirme un texto. Porque hay muy pocos textos, compañeros, respecto a lo que es el derecho informático. Pero el texto madre, el que mejor he podido conseguir, ha sido de este señor Menchaca, que creo que es abogado. Y
Marcelo Menchaca Córdoba se llama, ya lo he encontrado. Ya, entonces les voy a pasar a ver si les puede servir, y este texto realmente, compañeros, tiene todo. Ya, vamos a ver, ahí está la seguridad informática, ahorita vamos a ver protección de datos personales, derechos fundamentales de las personas. Es que este texto está completo y relacionado con la Constitución, con el procedimiento penal, con el Código Penal. Aquí están los principales derechos de protección jurídica de los datos personales, derecho a la información, que se plasma a partir de la Constitución, derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición, procedimientos. ¿Dónde está la ley, lo normativo? La creación de software, la protección de software, ¿no? Toda esa situación que ustedes tienen que ver. Aquí están los delitos informáticos. El bien protegido respecto a los delitos informáticos. Obviamente tiene que existir dolo. Podemos hablar incluso respecto a lo que es, hay delitos, alguna vez también hemos tratado de presentar, pero son complicados de poder hacer configurar, ¿no? A ver, el artículo 363 bis de nuestro Código Penal, ¿qué nos dice? El que con intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos para que conduzca a un resultado incorrecto, o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días. Respecto al tema del delito, sí existe, ¿no? El 263 ter, el que sin estar autorizado se apodera, acceda, utilice, modifique, suprime o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático ocasionando perjuicio al titular, está normado en los bis y ter, ¿no? Les voy a pasar, ¿qué les parece, compañeros? Ahora mismo, a ver, antes de que me olvide, Derecho Constitucional 1, perdón, Derecho Constitucional 2. ¿Qué ha pasado con René Santiago Acero? Mire, recién estoy viendo su mensaje. Por motivos familiares debo retirarme de la clase. Fui el primero, sí, estuvo René Santiago. Y de verdad fue el primero en entrar. Estábamos solos los dos conversando. Compañeros, les voy a pasar, por favor. Mil gracias, doctor, para que aquí tengamos más de dónde leer, ¿no? Prácticamente van a ver que les va a ayudar demasiado este texto, pero no quisiera que mencionen, y ya les voy diciendo, de que acá el docente, ¿no? Y me los está sacando del contexto que no puede malinterpretarse, pero sin embargo ustedes, compañeros, ya les he dicho desde el principio, los textos base que nosotros les damos como docentes, los dossiers, o los textos propios de autoría propia o más allá en un texto específico con el cual se pudiese llevar la materia de derecho, de cualquiera de las materias, ¿ya? Están siempre abiertas a que ustedes procedan a realizar la investigación sobre los temas. Este texto que les voy a pasar incluso tiene formatos de elaboración de documentos respecto a documentos privados, digamos, es como prestación de servicios para la creación de software, entre otro tipo de documentos. De todo está, recuerdo, lo utilizo siempre y de qué manera espero que les ayude, compañeros. Ya saben, acá su docente constitucional no les ha pasado. Ya les está llegando 9 meguitas y muy buen texto, realmente es uno de los mejores textos que he visto. Y hay algunos videos respecto a delitos informáticos que son muy interesantes en el internet, que seguramente van a poder ustedes apreciar conjuntamente al docente. Bueno, continuamos con nuestra clase, sigue enviando, esperen un momento por favor, a ver. Doctor, una consultita, perdón que le corte. Estamos revisando la ley 025, doctor, aquí es lo que estamos viendo por la pantalla. Exacto, sí. La ley 025. Le podría rogar si nos podría mandar un link del servo, porque yo no tengo la 025, solamente tengo la Constitución Política del Estado y estoy medio perdido, no sé de dónde digamos poder estudiar. Bien, claro perdone. que sí, Juan Marcelo, les voy a... esto por si acaso lo he puesto en la plataforma, pero sin embargo les voy a enviar en este momento eso más como para tapar el texto que se está enviando, y no sé por qué tarda tanto si son 9 megas. Es el internet de Viva. A ver, ¿dónde está ley 025? Aquí está. Esto más les voy a pasar entonces, ley 025.
Eso más de Yapa les estoy enviando, otros 7 megas. Qué raro. Por favor, Rafaelito. A ver, algo ha pasado en internet. Cuando tenemos el texto, o sea, doctor, podemos subrayar y podernos nosotros ver la parte más importante, y la verdad, para dar un examen, lo que ves subrayaste es a veces un punto fundamental, digamos, del tema. Sí, más que todo básense en lo que el docente redunda, ¿no? Yo generalmente me voy a aspectos específicos que son necesarios, aunque todo es importante, pero no podemos estar subrayando todo, ¿no, compañeros? Como en colegio. ¿Qué ha pasado? No envía mi texto, no sé. A ver, vamos a cancelarlo, vamos a volver a enviar. Esto lo vamos a cancelar, a ver qué pasa. Qué raro. Tiene que ser el internet, ¿no? Qué raro, 9 megas. Qué bien. David, no sé si se ha desconectado, está volviendo a ingresar. Me está preocupando porque no envía, compañeros, no quiere enviarles. Insista, doctor, insista, es por nuestro bien. La verdad les va a servir mucho. Si les va a pedir contratos, obviamente va a estar ahí todo. Es el mejor texto que he podido encontrar. Él realmente ha hecho mucho esfuerzo en desarrollarlo, ese autor. Me encantaría tenerlo físicamente, no sé dónde comprarlo, no lo he visto en ningún lugar, pero digitalmente lo podemos imprimir, ¿no? Una belleza es ese texto. A ver, vamos a terminar de avanzar. Lo que vamos a hacer es, cuando cortemos el video, tal vez es lo que está un poquito haciendo tardar el envío, les voy a enviar, voy a tardar en enviarles el link, sino hasta que les llegue lo que es el texto de informático, y luego la ley 025 más, y les vuelvo a enviar el link inmediatamente para que se conecten, ¿ya? Entonces, Está bien, doctor, está bien. no se preocupen que les llega, pero ya. Estábamos viendo entonces lo que son las faltas leves, graves y gravísimas. Las faltas leves, que ya las hemos visto, ¿no? Maltrato, incumplir el deber de dar audiencia. Es situación que obviamente ya es común de no dar audiencia porque estamos en medio de una pandemia y la mayor parte de nuestros jueces son ya personas mayores. Algunos, bueno, la mayor parte de la tercera edad, ¿no? Y hay que cuidarlos. Especialmente al número 1 de familia. Después, al ausentarse del lugar, nos dice, ¿no? De donde ejerza sus funciones en horario judicial, abandonar lugar donde ejerza sus funciones sin la respectiva licencia, no manejar de forma adecuada los libros, ya saben que cada juzgado se basa en libros, ¿no? Cualquier otra acción que represente conducta personal o profesional inapropiada, desempeñar funciones ajenas a las específicas, eso es imposible. Dentro del juzgado siempre hay demasiadas funciones y no se pueden llevar a cabo otras, eso sí ya. No creo que suceda, pero a ver, está regulado. Las faltas graves que hablan más que todo la reincidencia de las que ya están, ¿no? Tipificados como leves. Reincidencia, ¿no? Incurre en ausencia, por ejemplo, del ejercicio de sus funciones por 2 días continuos. No promueva la acción disciplinaria en contra del personal auxiliar, estando conocimiento de una falta grave, pero siempre y cuando sea grave. Se declara ilegal una excusa en un año, ¿no? Se le declare ilegal una excusa en un año, imagínense, en el lapso de un año se declare improbada la recusación, habiéndose allanado a la misma, emite opinión anticipada de asuntos que tenga que decidir. Aquí, por ejemplo, no sé si se acuerdan, había una juez en la ciudad de La Paz, y lo ponemos de ejemplo porque ha sido procesada, esa juez del caso del bebé Alexander, que ha tomado demasiada relevancia cuando la han grabado, creo que su expareja, alguna situación, ¿no? Donde estaban compartiendo y la otra hablaba. Aunque no ha sido una opinión anticipada, el señor ya estaba sentenciado, pero había referido ella que dentro de su criterio realmente existía inocencia a quien lo habrían sancionado, lo habrían procesado de forma ilegal, tal vez podemos verlo, ¿no? Sin las pruebas necesarias. Y eso causó relevancia y creo que este señor salió de la cárcel. No sé si era el caso, pues, de ese bebé Alexander, creo que era, ¿no es cierto? De un médico. Doctor, en este caso hemos llevado nosotros, estamos haciendo el análisis.
Pero ahí véanlo de que ese tipo de situaciones pueden derivar en un procedimiento administrativo respecto a la disciplina, a un proceso disciplinario ante el Consejo de la Magistratura, paralelamente al proceso penal, ¿no? Si es que se configura en delito. Entonces, todo esto, compañeros, y eso en penal sería muy interesante. Me encantaría darles penal también, ¿no? Estamos aquí justo el día de hoy, estaba haciendo una acusación particular para juicio oral. Ay, compañeros, qué grave, che, ¿no? Realmente nos toma una semana, estoy en poder hacer una acusación de un estelionato, porque realmente tiene que configurar, donde en mi juicio no pueden salir por ningún lado ilesos esas personas que estamos procesando, porque realmente se ha configurado el delito. Además, por eso mismo es que la Fiscalía, al momento de acusar, de llevar a juicio, tiene toda la prueba necesaria que se va a codificar ante el tribunal o ante el juzgado de sentencia, ¿no? Entonces es interesante, sería muy lindo que pasemos materia penal también. Bueno, aquí ya ustedes ya saben, los abogados fieros son los que realmente litigamos día a día. Los abogados que están, como decimos, los abogados de calle, alguna vez nos han dicho, a los abogados libres, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, pasa por un procedimiento que obviamente ha debido llevar a la destitución de esa funcionaria, ¿no? Habría que ver, y si ustedes tienen los antecedentes, ¿no? Espero que los tengan, porque obviamente basados en, no sé si están llevando en derecho penal o a fin de cuentas en procedimiento, en procesal penal, ese aspecto es necesario que ustedes vean desde el inicio hasta el final. ¿Cuál ha sido la sentencia? ¿Si ha merecido esa sentencia una apelación o es que ha sido ejecutoriada, ¿no? Obviamente. ¿Qué más tenemos? El incumplimiento de obligaciones asignadas por norma legal a secretarios, secretarias, auxiliares, o sea, se les puede denunciar, ¿no? Por varias cosas. Pero desgraciadamente y realmente tenemos que tener mucha consideración con todas las funciones que ellos cumplen y que no todos somos perfectos compañeros, ¿no? Pero sin embargo hay abogados que sí ven la forma, ¿no? De cierta manera molestar o perjudicar. Tener su servicio de forma estable, transitoria para las labores propias de su despacho, ¿no? De su despacho a personas ajenas al órgano judicial. Pucha. Aquí nuestros queridos amanuenses ya. Chao. Los ocultan cada vez que aparece el Consejo de la Magistratura. Utilizar inmuebles u oficinas del órgano judicial con fines distintos a las actividades de la Administración de Justicia o sus servicios conexos, como puede ser que organicen una farra dentro de una de estas oficinas, ya incluso se configuraría tal vez algún delito, realizar actos de violencia física o malos tratos contra superiores, subalternos, omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de asuntos a su cargo, ¿no? Esa es otra situación que nosotros debemos poner a consideración del Consejo. Eso sí es de lo que más puede llegar a suceder. A veces entendemos también la sobrecarga procesal que tienen los juzgados, pero sin embargo hay casos en los que realmente se ve que existe algún tipo de retardación injustificada en la tramitación del proceso. Y es ahí donde nosotros accionamos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Les voy a cortar, por favor, compañeros, y les vuelvo a enviar el link. Creo que ya he enviado incluso el texto. A ver, véanlo. Les envío.